Bienvenido a este rincón de relatos nocturnos. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Empecemos. Hay trabajos que nadie quiere hacer, esos que la gente ve de lejos y piensa, yo nunca podría con eso. Pero cuando la necesidad aprieta, cuando las cuentas se acumulan y la familia tiene hambre, uno acepta lo que sea. Y así fue como terminé cuidando un lugar donde los vivos no deberían pasar la noche, porque hay sitios que guardan secretos, lugares donde el tiempo no funciona como debería, donde la línea entre este mundo y lo que viene después se vuelve tan delgada que puede romperse. Y cuando eso pasa, cuando ves cosas que tu mente no puede explicar, algo cambia dentro de ti para siempre. Esta es mi historia, una historia que me gustaría que fuera mentira, pero que viví cada segundo, cada minuto de terror que cambió mi vida completamente. A veces me pregunto si fue un castigo o una advertencia, pero ya no importa. Lo que vi, lo que escuché, lo que sentí en aquel cementerio, me acompaña cada noche cuando cierro los ojos. Y ahora te lo cuento a ti, para que sepas que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Me llamo Roberto Castillo Méndez y soy de Guanajuato, México. Tengo 42 años, aunque después de lo que viví, siento que tengo 1000. Nunca fui un hombre de muchas palabras ni de cuentos extraños. Siempre creí en lo que podía ver y tocar. Pero eso fue antes de que aceptara el trabajo como velador nocturno en el cementerio municipal de San Sebastián, un lugar con más de 200 años de antigüedad que todos en el pueblo evitaban mencionar después de que oscurecía. Conseguí el trabajo en marzo del 2020. Mi esposa Guadalupe estaba enferma y los tratamientos costaban más de lo que yo ganaba como albañil. Mis 3 hijos todavía estudiaban y la situación se ponía cada vez más difícil. Cuando vi el anuncio en la presidencia municipal, supe que era mi oportunidad. El sueldo era el doble de lo que ganaba normalmente, aunque nadie duraba más de 3 meses en el puesto. Eso debió haberme advertido algo, pero yo era necio y pensaba que los otros habían renunciado por miedosos. Qué equivocado estaba. El presidente municipal, don Ernesto, un hombre gordo de unos 60 años con bigote canoso, me recibió en su oficina. Recuerdo que cuando le dije que venía por el trabajo del cementerio, dejó de sonreír. Se quitó los lentes, los limpió despacio con un pañuelo y me miró directo a los ojos. Mire, don Roberto, me dijo con voz seria, ese trabajo no es como los demás. El cementerio de San Sebastián es muy antiguo. Allí hay tumbas de la época colonial, de las guerras, de epidemias. Es un lugar con mucha historia. Y bueno, han pasado cosas que la gente platica y que yo no puedo confirmar ni negar. Lo que sí le puedo decir es que debe ser un hombre de carácter firme, no puede asustarse fácil, y sobre todo, debe seguir las reglas al pie de la letra. Yo asentí, pensando que eran puras supersticiones de pueblo. Don Ernesto sacó una hoja de su escritorio y me la entregó. Era una lista de reglas escritas a máquina, en un papel amarillento que parecía tener años guardado. Estas son las normas que todos los veladores deben seguir, continuó. Léalas bien, y si decide aceptar el trabajo, fírmeme aquí abajo. Las reglas eran extrañas, muy específicas. La primera decía que debía llegar exactamente a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana, ni un minuto antes ni después. La segunda indicaba que tenía prohibido entrar a la capilla vieja que estaba en el centro del cementerio. La tercera era no responder si escuchaba voces llamándome por mi nombre. La cuarta, mantener todas las lámparas de aceite encendidas durante toda la noche. Y había más, como no mirar por las ventanas de la caseta de vigilancia entre las 2 y las 3 de la madrugada, no silbar ni cantar, y nunca, bajo ninguna circunstancia, abrir la puerta si alguien tocaba después de medianoche. Son reglas raras, lo sé, admitió don Ernesto, pero están ahí por algo. Los que no las respetaron, bueno, las cosas no les fueron bien. Uno terminó en el Hospital Psiquiátrico de León. Otro simplemente desapareció una noche y lo encontraron 3 días después caminando por la carretera, sin poder hablar. Todavía está internado. Y hubo otro que, bueno, mejor ni le cuento.
El punto es que si acepta, debe comprometerse a seguir cada regla. Yo necesitaba el dinero. Guadalupe necesitaba sus medicinas. Así que tomé la pluma y firmé sin pensarlo 2 veces. Don Ernesto suspiró, como si hubiera esperado que yo me arrepintiera, y me entregó las llaves del cementerio junto con una lámpara de mano. «Que Dios lo acompañe, don Roberto», me dijo, y en su voz había algo que no era solo educación. Era lástima. Mi primer día fue un viernes. Guadalupe me preparó la cena temprano y me preparó un termo con café bien cargado. Mis hijos me veían con curiosidad mientras me ponía la chamarra. «Papá, ¿es cierto que en los cementerios salen espantos?», me preguntó mi hijo menor, Carlitos, de apenas 8 años. «No, mijo», le respondí acariciándole el cabello. «Esas son puras historias que cuenta la gente. No hay nada que temer». Pero cuando salí de casa y empecé a caminar hacia el cementerio, sentí un nudo en el estómago. El cementerio de San Sebastián estaba en las afueras del pueblo, subiendo por un camino de terracería que bordeaba un barranco. De día, el lugar se veía abandonado y triste, con sus paredes altas de piedra gris cubiertas de musgo y su puerta de hierro oxidado. Pero de noche era diferente. Había algo en el aire, una sensación de peso, como si el lugar mismo estuviera vivo y respirando. Llegué a las 10 en punto, tal como decían las reglas. La puerta principal estaba cerrada con candado. Usé la llave grande que me había dado don Ernesto, y el candado se abrió con un sonido metálico que resonó en la oscuridad. Empujé la puerta de hierro y ésta se abrió lentamente, rechinando como si no la hubieran abierto en años, aunque yo sabía que el velador anterior había estado allí hasta la semana pasada. El cementerio era enorme. Había tumbas por todos lados, algunas muy antiguas con ángeles de piedra rotos y cruces inclinadas. Los árboles eran viejos y retorcidos, y sus ramas se extendían sobre los caminos como brazos tratando de atrapar algo. Al fondo, sobre una pequeña colina, se veía la silueta oscura de la capilla vieja, esa que las reglas me prohibían visitar. Algo en esa construcción me hizo sentir frío, aunque la noche era templada. La caseta de vigilancia estaba cerca de la entrada, una construcción pequeña de un solo cuarto con una mesa, una silla, una cama plegable y una ventana que daba hacia el interior del cementerio. Entré y dejé mis cosas sobre la mesa. Había 4 lámparas de aceite colocadas en las esquinas del cuarto, ya preparadas. Saqué los cerillos y las encendí una por una, como decían las reglas. La luz amarillenta llenó el espacio, creando sombras que bailaban en las paredes. Me senté en la silla y saqué mi termo de café. Todo estaba tranquilo. Se escuchaban los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Esto va a estar fácil, pensé. Puras supersticiones de gente miedosa. Pero apenas pasó media hora cuando escuché el primer sonido extraño. Era como un arrastre, como si alguien moviera algo pesado sobre la tierra. Venía de algún lugar profundo del cementerio. Me asomé por la ventana pero no vi nada. Solo las sombras de las tumbas y los árboles moviéndose con el viento. El sonido se detuvo después de 1 minuto. «Es un animal», me dije a mí mismo. «Tal vez un perro o un mapache». Pero entonces lo volví a escuchar, y esta vez estaba más cerca. Y no era un animal. Era definitivamente algo arrastrándose, algo grande. El sonido se movía entre las tumbas, acercándose lentamente a la caseta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Agarré mi lámpara de mano y la encendí, apuntando hacia la oscuridad a través de la ventana. La luz iluminó las lápidas cercanas, pero no vi nada fuera de lugar. El arrastre se detuvo justo afuera de la caseta. Hubo un momento de silencio absoluto donde ni siquiera los grillos se escuchaban, y entonces algo golpeó la puerta. No fue un toque normal. Fue un golpe fuerte, desesperado, como si alguien usara ambas manos con todas sus fuerzas. La puerta tembló en sus bisagras. Me levanté de un salto tirando la silla. Mi respiración se volvió rápida y pesada. Otro golpe, más fuerte que el anterior. Y luego otro. Y otro. Alguien o algo quería entrar con una urgencia que daba terror. Entonces recordé la regla número 7. Nunca abrir la puerta si alguien tocaba después de medianoche. Miré mi reloj. Eran las 11:15. Todavía no era medianoche, pero algo me decía que no debía abrir esa puerta.
Algo en lo profundo de mi ser me gritaba que me quedara donde estaba. Los golpes continuaron durante lo que me parecieron horas, pero que en realidad fueron solo unos minutos. Cada impacto hacía vibrar la puerta de madera y yo podía ver cómo se movía en el marco. Me quedé pegado contra la pared del fondo, lo más lejos posible de la entrada, con la lámpara apretada entre mis manos sudorosas. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio espeso, antinatural. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar, esperando a que algo más sucediera. Pasó 1 minuto, 2, 5, nada. Lentamente, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera con cuidado. No había nadie. Las tumbas seguían en su lugar. Los árboles se movían suavemente con la brisa. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo había escuchado esos golpes. Habían sido reales. La puerta todavía vibraba ligeramente. Me alejé de la ventana y volví a sentarme, levantando la silla que había tirado. Mis manos temblaban mientras me servía más café. Es solo el primer día, me dije tratando de calmarme. Puedes con esto, lo necesitas. Las siguientes horas pasaron sin incidentes. Me dediqué a revisar las lámparas, a asegurarme de que siguieran encendidas. Leí las reglas una y otra vez, memorizándolas. No responder si escuchaba mi nombre, no mirar por las ventanas entre las 2 y las 3 de la madrugada, no entrar a la capilla vieja. Cada regla parecía más ominosa ahora que estaba allí, en medio de la oscuridad. Cerca de la 1 de la mañana, cuando estaba empezando a relajarme un poco, escuché pasos. No eran como el arrastre de antes. Estos eran pasos claros, definidos, de alguien caminando sobre la grava del camino principal del cementerio. Venían desde la entrada, acercándose a la caseta. Pasos lentos, pausados, como los de alguien que camina sin prisa. Me quedé paralizado. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Hubo un momento de silencio y luego escuché una voz. Una voz de hombre, profunda y clara. Roberto. Era mi nombre. Alguien me estaba llamando por mi nombre. Recordé la regla número 3. No responder. Apreté los labios y cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración. Roberto Castillo, dijo la voz otra vez, y había algo en su tono que me resultaba familiar pero que no podía identificar. Abre la puerta, necesito hablar contigo. Cada fibra de mi ser me gritaba que respondiera, que preguntara quién era. Pero mantuve la boca cerrada. Las reglas estaban allí por algo. Los veladores anteriores no las habían seguido y mira cómo les había ido. Sé que estás ahí, continuó la voz. Puedo escuchar tu respiración, tu corazón. Está latiendo muy rápido, Roberto. Tienes miedo. No deberías tener miedo. Solo quiero hablar. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. Podía ver una sombra a través de la rendija inferior. La sombra de alguien parado justo del otro lado. Una sombra que se extendía de forma extraña, como si la persona fuera más alta de lo normal, o como si la luz viniera de un ángulo imposible. Roberto Castillo Méndez, dijo la voz, y esta vez mencionó mi apellido completo, el que yo nunca usaba. De la calle Morelos número 23, esposo de Guadalupe, padre de 3 niños, Carlitos, Ana y Miguel. Se me heló la sangre. Sabía dónde vivía. Sabía los nombres de mi familia, mis hijos. Mencionar a mis hijos hizo que una furia mezclada con terror se apoderara de mí. Quería abrir la puerta y enfrentar a quien fuera que estuviera allí. Pero algo, tal vez el instinto de supervivencia, me mantuvo en mi lugar. Pobrecita Guadalupe, continuó la voz con un tono de falsa compasión que me revolvió el estómago. Tan enferma, debe ser difícil verla sufrir. Los tratamientos son caros, ¿verdad? Por eso estás aquí, por el dinero, por tu familia. Qué noble de tu parte. Apreté los puños. Quien fuera que estuviera allí afuera sabía demasiado. Demasiado sobre mí, sobre mi vida. Eso no era normal. Eso no era posible. Pero este trabajo tiene un precio, Roberto. La voz se volvió más oscura, más profunda. Todo tiene un precio, y tú vas a pagar el tuyo,
igual que los demás, igual que todos los que han venido antes que tú. Los pasos se reanudaron, alejándose lentamente. Los escuché alejarse por el camino de grava hasta que se perdieron en la distancia. Pero la sombra bajo la puerta permaneció allí. No se movió, se quedó allí, completamente inmóvil durante lo que me parecieron horas. Miré mi reloj. Eran las 2:10. En 10 minutos comenzaba el periodo en que no debía mirar por las ventanas. La regla número 5. Y la sombra seguía allí, bajo la puerta, esperando. A las 2 en punto exactas, la sombra desapareció. Se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Inmediatamente aparté la mirada de la ventana y me concentré en mirar el suelo, la mesa, las lámparas, cualquier cosa menos hacia afuera. 1 hora. Tenía que aguantar 1 hora sin mirar. Los minutos se arrastraban como siglos. El silencio era absoluto ahora. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo el crepitar ocasional de las lámparas de aceite. Mantuve la mirada fija en mis manos, contando los segundos, tratando de no pensar en lo que podría estar pasando allá afuera. Pero entonces empecé a escuchar algo nuevo. Era un sonido que venía de todas direcciones a la vez, un murmullo. Como voces susurrando, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo pero tan bajo que no podía distinguir las palabras. El murmullo creció poco a poco, llenando el aire, rodeándome. Era como estar en medio de una multitud invisible, todos hablando, todos susurrando secretos que no podía comprender. Y tenía una urgencia terrible de mirar por la ventana, una necesidad casi física. Algo dentro de mí me gritaba que mirara, que necesitaba ver qué estaba causando ese sonido. Mis ojos se movían involuntariamente hacia la ventana, pero cada vez lograba desviarlos en el último segundo. Sudaba frío. Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas debajo de las piernas para mantenerlas quietas. El murmullo se intensificó. Ahora podía distinguir algunas palabras sueltas. Mira, voltea, ven, únete a nosotros. Las voces se superponían unas con otras, creando un coro demencial que hacía que me doliera la cabeza. Cerré los ojos con fuerza, cubriéndome los oídos con las manos, pero el sonido no disminuía. Parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Y entonces escuché una voz que destacaba entre todas las demás. Era la voz de Guadalupe, mi esposa, clara como si estuviera parada junto a mí. Roberto, amor, ayúdame. Abrí los ojos de golpe. Esa era la voz de Guadalupe, no había duda. Sonaba asustada, dolida. Mis ojos se dirigieron automáticamente hacia la ventana. Roberto, por favor, me duele mucho. Mi mano se extendió hacia la cortina de la ventana. Estaba a centímetros de apartarla cuando mi mirada cayó sobre el reloj. Las 2:45. Todavía faltaban 15 minutos. La regla decía claramente que no podía mirar hasta las 3, pero esa era la voz de mi esposa. Sonaba tan real, tan desesperada. ¿Y si de verdad era ella? ¿Y si algo le había pasado y había venido a buscarme? ¿Y si necesitaba mi ayuda? Roberto, los niños también están aquí, todos te necesitamos. Eso me detuvo. Los niños. ¿Por qué estarían los niños en el cementerio a las 3 de la mañana? Eso no tenía sentido. No podían estar allí. Era imposible. Los había dejado durmiendo en casa. Esto no era real. No podía ser real. Retiré mi mano de la cortina y la apreté contra mi pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Escuchar la voz de Guadalupe y no poder hacer nada era una tortura, pero sabía, en lo profundo de mi ser, que lo que estaba allá afuera no era mi esposa. Era algo más, algo que estaba usando su voz para hacerme romper las reglas. Cobarde, dijo la voz de Guadalupe, pero ahora el tono había cambiado. Ya no sonaba asustada, sonaba enojada, cruel. ¿No nos quieres ayudar? ¿Prefieres quedarte ahí escondido mientras tu familia sufre? Las voces de mis hijos se unieron. Papá, ¿por qué no nos ayudas? Papá, tenemos miedo. Pero sus voces sonaban extrañas, distorsionadas, como si vinieran de bocas que no estaban hechas para hablar. Miré el reloj constantemente. 2:50, 2:55, 2:59. Las voces alcanzaron un crescendo insoportable, gritando, suplicando,
maldiciendo, todo al mismo tiempo. Y justo cuando pensé que mi cabeza iba a explotar, el reloj marcó las 3 en punto. Las voces se detuvieron de inmediato. El silencio regresó tan abruptamente que fue como un golpe físico. Me quedé allí, temblando, sudando, con las lágrimas todavía corriendo por mi rostro. Lentamente, muy lentamente, me atreví a mirar por la ventana. No había nada. El cementerio estaba vacío y tranquilo bajo la luz de la luna. Las tumbas, los árboles, todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado, como si la última hora no hubiera sido más que una pesadilla, pero yo sabía que había sido real, tan real como el temblor de mis manos y el sudor que empapaba mi camisa. Me dejé caer en la silla, exhausto, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Y todavía faltaban 3 horas para que amaneciera. 3 horas más en ese lugar maldito. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en esa silla, vigilando las lámparas de aceite, asegurándome de que no se apagaran. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido, por pequeño que fuera, me ponía los nervios de punta. Pero nada más sucedió. El cementerio permaneció en silencio, como si estuviera satisfecho con haberme atormentado por esa noche. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, no esperé ni un segundo más. Apagué las lámparas, tomé mis cosas y salí de la caseta casi corriendo. La luz del amanecer nunca me había parecido tan hermosa. Cerré la puerta del cementerio con manos temblorosas y caminé de regreso a casa lo más rápido que pude. Guadalupe estaba despierta, preparando el desayuno. Cuando me vio entrar, su sonrisa se borró inmediatamente. «Roberto, te ves terrible. ¿Qué pasó?» No supe qué decirle. ¿Cómo podía explicarle lo que había vivido? ¿Cómo podía contarle que había escuchado su voz suplicándome que la ayudara, sabiendo que no era ella? Me senté en la mesa y simplemente le dije que había sido una noche larga, que no había dormido bien. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Esa mañana traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas voces. Veía esa sombra bajo la puerta. Sentía ese peso en el aire. Me levanté después de un par de horas, cansado pero incapaz de descansar. Pensé en renunciar, en ir a la presidencia municipal y decirle a don Ernesto que ese trabajo no era para mí. Pero entonces vi las botellas de medicina de Guadalupe en la mesa. Pensé en los cuadernos de mis hijos, en la comida que había que comprar, en las cuentas que había que pagar. No podía renunciar, no después de una sola noche. Los veladores anteriores habían durado semanas, algunos hasta meses. Yo podía hacer lo mismo, solo tenía que seguir las reglas. Así que esa noche regresé. Y la siguiente, y la siguiente. Cada noche era diferente pero igual de aterradora. A veces escuchaba pasos que recorrían todo el cementerio sin detenerse nunca. Otras veces veía sombras que se movían entre las tumbas, sombras de formas humanas pero que caminaban de maneras imposibles, con articulaciones que se doblaban en ángulos incorrectos. Una noche, alguien estuvo rasguñando la puerta de la caseta durante horas, con un sonido constante y desesperado que me hizo querer gritar. Pero siempre seguí las reglas. Nunca respondí cuando escuchaba mi nombre. Nunca miré por las ventanas entre las 2 y las 3. Mantuve las lámparas encendidas. Y nunca, jamás, me acerqué a la capilla vieja, aunque cada noche la capilla parecía llamarme. Era como si pudiera sentir su presencia, como si algo allí dentro estuviera consciente de mí y quisiera que me acercara. A veces, cuando miraba en esa dirección desde la distancia, juraba ver una luz tenue moviéndose dentro, a través de sus ventanas rotas. Una luz que no debería estar allí. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de noches sin dormir, de días en los que apenas podía funcionar. Guadalupe me decía que me veía enfermo, que había perdido peso. Los niños me preguntaban por qué ya no jugaba con ellos. Pero el dinero entraba y eso era lo que importaba. Las medicinas de Guadalupe ya estaban pagadas. Había comida en la mesa. Las cuentas estaban al día. Me convencí de que podía aguantar, de que me estaba acostumbrando. Pero el cementerio no se acostumbraba a mí. Cada noche las cosas empeoraban. Las voces se volvían más insistentes.
Las sombras se acercaban más, y empecé a notar algo más, algo que me llenaba de un terror profundo. Empecé a ver a la gente del pueblo en el cementerio, pero no personas vivas. Los reconocía porque los había visto en sus entierros. Don Armando, que había fallecido de un infarto 2 años atrás. La señora Remedios, que había partido el año pasado. El joven Paco, que había tenido un accidente en su moto. Los veía caminando entre las tumbas, siempre en la distancia, siempre mirándome. Y cada noche había más. No se acercaban a la caseta. Solo caminaban en círculos lentos, alrededor de todo el cementerio. Como si estuvieran haciendo una ronda, como si estuvieran vigilando algo, o esperando algo. Una noche, a finales de la 3ª semana, conté 17 figuras caminando allá afuera. 17 personas que yo sabía que estaban bajo tierra. Se movían en silencio, con pasos sincronizados, siguiendo un patrón que yo no podía comprender. Y todas, absolutamente todas, miraban ocasionalmente hacia la capilla vieja en el centro del cementerio. Esa noche entendí algo. La capilla era el centro de todo. Lo que fuera que estuviera pasando en ese cementerio, lo que fuera que hacía que ese lugar fuera tan aterrador, tenía su origen allí, en esa construcción prohibida que las reglas me ordenaban evitar. Y por primera vez me pregunté qué pasaría si entraba. ¿Qué secreto guardaba ese lugar? ¿Por qué los veladores anteriores habían terminado como terminaron? Quizás habían entrado. Quizás habían descubierto algo que no debían saber. Traté de sacarme esos pensamientos de la cabeza. No debía pensar en eso. Tenía que concentrarme en seguir las reglas, en sobrevivir cada noche, en cobrar mi sueldo. Nada más importaba. Pero el cementerio tenía otros planes para mí. Fue en mi 4ª semana cuando todo cambió. Era un martes. Lo recuerdo porque ese día Carlitos había tenido un festival en la escuela y yo me lo había perdido por estar durmiendo. Me sentía culpable. Cuando llegué al cementerio esa noche llevaba ese sentimiento de culpa encima como un peso. Todo parecía normal al principio. Encendí las lámparas, me senté en mi silla, preparé mi café. Los primeros sonidos extraños empezaron como siempre, alrededor de las 11. Pasos, arrastres, murmullos en la distancia, lo usual. Pero a la medianoche, algo diferente sucedió. Escuché el sonido de la puerta del cementerio abriéndose. La puerta principal, la que yo había cerrado al entrar. Alguien, o algo, la había abierto. Escuché cómo las bisagras oxidadas rechinaban. Ese sonido inconfundible que había escuchado tantas veces. Me asomé por la ventana con cuidado, y lo que vi me heló hasta los huesos. Entrando por la puerta principal había una procesión. Figuras oscuras, tal vez 20 o 30, caminando en una fila ordenada. No podía ver sus rostros en la oscuridad, solo sus siluetas. Caminaban lentamente, con pasos medidos, todos en completo silencio, y todos se dirigían hacia el mismo lugar, la capilla vieja. Las figuras llegaron hasta la capilla y se detuvieron frente a ella, formando un semicírculo. Se quedaron allí, inmóviles, durante lo que debieron ser 10 minutos. Y entonces, la puerta de la capilla se abrió desde adentro. Una luz brillante, de un color que no puedo describir porque no era como ninguna luz que hubiera visto antes, salió de la entrada, y una por una, las figuras entraron. Cuando la última figura cruzó el umbral, la puerta se cerró. La luz desapareció. Todo quedó en silencio nuevamente. Me quedé mirando la capilla sin poder mover un músculo. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué estaba pasando allá adentro? Las preguntas me consumían. Y por primera vez en todas esas noches, sentí algo más fuerte que el miedo. Sentí curiosidad. Las reglas decían no entrar a la capilla, pero no decían por qué, no explicaban qué había allí. Y ahora, después de ver esa procesión, necesitaba saber. Necesitaba entender qué era lo que hacía de ese lugar algo tan terrible. Miré el reloj. Era la 1 de la mañana. Todavía faltaban 5 horas para el amanecer. 5 horas en las que podía quedarme en la caseta, seguro, siguiendo las reglas. O podía salir. Podía caminar hasta esa capilla y descubrir la verdad. Me quedé allí sentado, debatiéndome.
La parte racional de mi mente me gritaba que me quedara donde estaba, que las reglas existían por una razón, que los veladores anteriores habían sufrido consecuencias terribles por no seguirlas. Pero la otra parte, la parte que ya no podía soportar más noches de terror sin respuestas, me empujaba a salir. Finalmente, me levanté. Tomé mi lámpara de mano y caminé hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras giraba la perilla. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro cuando salí. El cementerio estaba completamente silencioso. Las figuras que normalmente caminaban entre las tumbas no estaban. Todo estaba vacío, como si ese lugar estuviera esperándome. Empecé a caminar por el camino principal, mi lámpara iluminando el camino frente a mí. Cada paso que daba se sentía como caminar hacia mi propia tumba. Las lápidas a ambos lados parecían observarme, juzgándome por mi decisión. El viento había cesado completamente. No había un solo sonido excepto mis propios pasos sobre la grava. La capilla se alzaba frente a mí, en lo alto de la pequeña colina. Era una construcción colonial, de piedra gris oscurecida por los siglos. Su techo estaba parcialmente colapsado, y sus ventanas no tenían vidrios, solo huecos oscuros que parecían ojos vacíos mirándome. La puerta de madera estaba cerrada, pero podía ver luz filtrándose por las rendijas. Subí los escalones lentamente. Cada paso crujía bajo mi peso. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Esta era mi última oportunidad de dar marcha atrás, de regresar a la caseta y olvidar todo esto, de seguir las reglas y salvar mi cordura, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de mí, algo que tal vez había estado esperando este momento desde la primera noche, extendió mi mano hacia la puerta. La empujé. La puerta se abrió sin resistencia, sin un solo sonido. Y lo que vi del otro lado me quitó el aliento. La capilla por dentro era mucho más grande de lo que parecía por fuera. Imposiblemente más grande. Se extendía hacia abajo, como si la construcción fuera solo la entrada a algo mucho más profundo. Las paredes estaban cubiertas de velas, cientos de ellas todas encendidas, proyectando esa luz extraña que había visto antes. Y en el centro, en lo que parecía ser una cripta abierta, estaban las figuras. No eran personas. Nunca lo habían sido. Eran formas que alguna vez pudieron haber sido humanas, pero que ahora eran otra cosa. Sus cuerpos eran traslúcidos, como si estuvieran hechos de niebla solidificada. No tenían rostros definidos, solo sugerencias de rasgos donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Todas me miraban, o al menos todas estaban orientadas hacia mí. Y entonces entendí. Entendí por qué las reglas existían, por qué los veladores anteriores habían terminado como terminaron. Este lugar no era solo un cementerio, era una puerta entre nuestro mundo y otro lugar. Y las cosas que habitaban ese otro lugar venían aquí cada noche, esperando, observando, buscando a alguien lo suficientemente tonto o desesperado como para romper las reglas, buscando a alguien como yo. Las figuras comenzaron a moverse hacia mí. No caminaban, flotaban, deslizándose sobre el suelo de piedra sin hacer ruido. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Traté de gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Solo pude quedarme allí, paralizado mientras se acercaban. La primera me tocó. Su mano, si es que se le podía llamar mano, atravesó mi hombro, y en ese instante sentí algo que jamás podré describir con palabras. Era como si me estuvieran vaciando, como si estuvieran sacando algo esencial de mi interior. No era dolor físico, era algo peor. Era como si me estuvieran quitando mi humanidad, mi esencia, todo lo que me hacía ser Roberto Castillo. Las demás figuras me rodearon, todas me tocaron, y con cada toque perdía más de mí mismo. Podía sentir cómo me iba apagando, como una vela consumiéndose lentamente. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente me soltaron, caí al suelo como un muñeco. Las figuras retrocedieron, formando nuevamente su círculo. Y entonces, desde lo profundo de la cripta, emergió algo más. Era una presencia. No puedo llamarla de otra manera porque no tenía forma física que yo pudiera comprender. Era oscuridad condensada,
vacío materializado. Y cuando habló, no usó palabras. Simplemente implantó sus pensamientos directamente en mi mente. Ahora eres nuestro, como lo fueron los demás, como lo será el siguiente. Este es el precio por violar las reglas. Este es el costo por buscar respuestas que no debes conocer. Sentí algo cambiando dentro de mí, algo rompiéndose y reordenándose de una forma terrible, y supe con una certeza absoluta que nunca volvería a ser el mismo. La presencia se retiró. Las figuras desaparecieron una por una, desvaneciéndose en el aire. Las velas se apagaron, y me quedé solo en la oscuridad de esa capilla maldita. No recuerdo cómo salí de allí. No recuerdo cómo regresé a la caseta. Lo siguiente que recuerdo con claridad es estar sentado en mi silla, mirando el reloj marcar las 6 de la mañana. Era hora de irme. Cuando llegué a casa esa mañana, Guadalupe dio un grito. Los niños retrocedieron asustados. Corrí al baño a mirarme en el espejo y casi no reconocí mi propio reflejo. Mi cabello, que había sido completamente negro, ahora tenía mechones blancos. Mi piel se veía grisácea, enfermiza. Pero lo peor eran mis ojos. Había algo en mis ojos que no estaba allí antes. Algo oscuro, algo vacío. Le dije a Guadalupe que había estado enfermo, que seguramente era el cansancio. Ella insistió en que fuera al doctor, pero yo me negué. ¿Qué podría decirle a un doctor? Que había entrado a una capilla maldita y que algo me había robado parte de mi alma. Esa fue mi última noche como velador. Fui a la presidencia municipal al día siguiente y renuncié. Don Ernesto no pareció sorprendido. Me miró con esa misma expresión de lástima que había visto el primer día. «Lo lamento, don Roberto», me dijo. «Usted fue más lejos que los otros. La mayoría solo rompen una regla pequeña. Pero usted entró a la capilla. Eso tiene consecuencias permanentes». No le pregunté cómo sabía. No quería saberlo. Han pasado 4 años desde entonces. Nunca volví al cementerio. Ni siquiera paso cerca de él. Pero no importa, porque parte de mí se quedó allá, y parte de lo que estaba allá se vino conmigo. Cada noche, cuando cierro los ojos, estoy de vuelta en esa capilla. Veo esas figuras, siento esa presencia, y escucho una voz que me susurra que algún día tendré que regresar, que mi tiempo aquí es prestado, que pertenezco a ese lugar ahora. Guadalupe se curó. Los tratamientos funcionaron y ahora está bien. Mis hijos crecieron. Conseguí otro trabajo, uno normal, de día. Mi vida siguió adelante. Pero yo me quedé atrapado en esa noche, en ese momento en que crucé el umbral y lo perdí todo. A veces veo las figuras en los espejos, paradas detrás de mí. A veces las escucho caminando por mi casa en medio de la noche. Y sé que están esperando a que llegue mi momento de unirme a ellas permanentemente. El cementerio de San Sebastián sigue allí. Sigue necesitando veladores. He visto los anuncios en la presidencia municipal. El salario ahora es el triple de lo que me pagaban a mí. Y sé que alguien algún día aceptará ese trabajo. Alguien desesperado, como lo estaba yo. Alguien que pensará que puede seguir las reglas. Pero las reglas están ahí para protegerte solo si las obedeces. Y siempre, siempre, hay un momento de debilidad. Un momento en que la curiosidad o el miedo te empujan a romperlas. Y cuando eso sucede, cuando cruzas esa línea, no hay regreso. Yo lo sé, porque yo la crucé. Y ahora vivo cada día sabiendo que no estoy realmente vivo. Soy algo intermedio, algo que está esperando. Algo que pertenece a ese lugar pero que todavía camina entre los vivos. Y la peor parte es saber que cuando finalmente muera, cuando mi cuerpo sea enterrado en algún cementerio, mi alma no descansará. Volveré a San Sebastián. Me uniré a las figuras que caminan entre las tumbas cada noche. Me convertiré en uno de ellos, en una de esas cosas que esperan noche tras noche a que el próximo velador rompa las reglas. No hay escapatoria. No hay perdón, solo hay espera. Y mientras escribo esto, mientras trato de advertir a quien sea que pueda leer estas palabras, puedo sentirlos detrás de mí. Puedo sentir sus manos frías casi tocando mis hombros. Puedo escuchar sus susurros diciéndome que ya casi es hora. El cementerio siempre cobra lo que se le debe. Siempre.
Y yo ya sé que le debo mi eternidad. Hay eventos que desafían toda lógica y que nos recuerdan que existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Durante años he dudado si contar esta historia, pero el peso de mantenerla en silencio se ha vuelto insoportable. Lo que voy a relatar no es producto de mi imaginación. Cada detalle, cada momento de terror que viví, está grabado en mi memoria como una herida que nunca sana. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 38 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como empleado de mantenimiento en diversos lugares de la ciudad, pero nunca imaginé que uno de esos empleos cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando conseguí trabajo como cuidador nocturno del cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Era un empleo bien pagado, aunque nadie duraba mucho tiempo en ese puesto. Los anteriores cuidadores siempre renunciaban sin dar explicaciones claras. Solo mencionaban que no podían más o que algo no estaba bien ahí. Yo, necesitando el dinero y siendo una persona que nunca había creído en fantasmas ni leyendas, acepté el trabajo sin pensarlo 2 veces. El cementerio San Miguel fue construido en 1843. Sus enormes portones de hierro negro y sus senderos empedrados le daban un aspecto solemne durante el día. Pero cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba completamente. Las sombras se alargaban de manera extraña. Los árboles centenarios crujían sin viento, y un silencio pesado se apoderaba del lugar. Mi primera semana transcurrió sin mayores problemas. Recorría los senderos con mi lámpara, revisaba que todo estuviera en orden, y pasaba las horas leyendo en la pequeña caseta que servía como oficina. Los únicos sonidos eran los gatos callejeros que merodeaban entre las tumbas y el ocasional paso de algún automóvil por la calle principal. Pero todo cambió la noche del viernes. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento entre las hojas, pero no había ni la más mínima brisa esa noche. El susurro parecía venir de la sección más antigua del cementerio, donde están las tumbas del siglo XIX. Tomé mi lámpara y me dirigí hacia allá, pensando que tal vez había algún intruso. Mientras caminaba por el sendero principal, la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada paso. Las estatuas de ángeles y vírgenes que adornaban algunas tumbas parecían seguirme con la mirada. Sus rostros de mármol, que durante el día lucían serenos, ahora tenían una expresión diferente, como si supieran algo que yo ignoraba. El susurro se hizo más claro cuando me acerqué a la zona de las tumbas antiguas. No era una sola voz, sino varias que se mezclaban en un murmullo constante e incomprensible. Era como si docenas de personas estuvieran conversando en voz muy baja, pero no podía distinguir las palabras. Me detuve frente a una tumba particularmente antigua, con una lápida de mármol negro que estaba cubierta de musgo. El nombre grabado en ella era apenas legible: Esperanza Villareal de Sánchez, 1862 a 1889. Los susurros parecían emanar directamente de esa tumba. De repente todos los sonidos cesaron. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Pero ese silencio no duró mucho. Lentamente comencé a escuchar algo que me heló la sangre. Pasos. No eran pasos normales, sino el sonido de alguien caminando muy despacio, arrastrando los pies sobre la tierra húmeda. Los pasos venían de mi izquierda, desde una sección del cementerio donde no había senderos, solo tumbas dispersas entre la maleza. Dirigí la lámpara hacia esa dirección, pero solo pude ver las siluetas de las cruces y lápidas entre las sombras. Los pasos continuaron acercándose, pero por más que iluminaba con la lámpara no podía ver a nadie. Fue entonces cuando la temperatura descendió de manera drástica. Mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor, como si de repente fuera invierno. El frío no era normal. Era un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Un frío que no provenía del aire, sino de algo más profundo y perturbador. Los pasos se detuvieron justo frente a mí. Podía sentir una presencia, como cuando alguien se para muy cerca de ti pero no puedes verlo. La lámpara comenzó a parpadear sin explicación alguna, proyectando sombras danzantes que se movían de manera independiente a los objetos que supuestamente las causaban. En ese momento escuché una voz clara y distinta que pronunció mi nombre. Roberto. La voz era de mujer,
suave pero cargada de una tristeza infinita. Sonaba como si viniera de muy lejos, o como si quien hablaba tuviera la garganta llena de tierra. Di un paso hacia atrás, tropecé con una pequeña lápida y caí sentado en el suelo húmedo. La lámpara se me cayó de las manos y se apagó completamente, dejándome en la oscuridad más absoluta. «Roberto, ayúdame». La voz sonó nuevamente, esta vez más cerca, como si alguien se hubiera inclinado para susurrarme al oído. Podía sentir un aliento helado rozando mi cuello. Busqué desesperadamente la lámpara en la oscuridad, mis manos temblando tanto por el miedo como por el frío sobrenatural que me rodeaba. Cuando finalmente la encontré y logré encenderla, el haz de luz iluminó algo que nunca olvidaré. A unos 3 metros de donde estaba, había una figura femenina de pie entre las tumbas. Era translúcida como hecha de niebla blanca, pero podía distinguir claramente sus rasgos. Era una mujer joven, de unos 27 años, vestida con un traje de época del siglo XIX. Su cabello largo y oscuro flotaba alrededor de su rostro como si estuviera bajo el agua, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban completamente negros como 2 pozos sin fondo. La figura me miró directamente y extendió una mano hacia mí, como pidiendo ayuda. Su boca se movía, pero las palabras que escuchaba no coincidían con el movimiento de sus labios. «No puedo descansar. Él me lo impide. Está aquí. Siempre está aquí». La aparición comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, señaló hacia una sección del cementerio que yo no había explorado antes. Era un área apartada, rodeada por árboles enormes que formaban una especie de círculo natural. Cuando la figura se desvaneció completamente, la temperatura volvió a la normalidad y los sonidos nocturnos habituales regresaron. Los grillos cantaban nuevamente y pude escuchar el tráfico lejano de la ciudad. Me quedé ahí sentado durante varios minutos, tratando de procesar lo que había experimentado. Parte de mí quería convencerme de que había sido una alucinación, producto del cansancio o de algún gas que se filtraba desde las tumbas antiguas, pero no podía negar lo que había visto y sentido. Regresé a la caseta y pasé el resto de la noche revisando los registros históricos del cementerio, que guardaban en un viejo archivero. Busqué información sobre Esperanza Villarreal de Sánchez y encontré su expediente. Según los documentos, Esperanza había sido la esposa de don Aurelio Sánchez, un comerciante adinerado de la época. Había fallecido a los 27 años en circunstancias que el documento describía como misteriosas. El reporte mencionaba que había sido encontrada en su habitación una mañana, sin signos aparentes de enfermedad o trauma. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota manuscrita en el margen del documento, escrita con una tinta diferente y una caligrafía más reciente. Decía: «Quinta víctima, patrón sospechoso, investigación suspendida por orden superior». ¿Quinta víctima? ¿Víctima de qué? Seguí buscando entre los documentos y encontré otros expedientes de mujeres jóvenes que habían fallecido en circunstancias similares durante la misma época. Todas eran esposas de hombres prominentes de la sociedad guadalajareña del siglo XIX. Todas habían sido encontradas muertas en sus casas sin explicación médica aparente, y todas estaban enterradas en el mismo cementerio San Miguel. Los nombres me dieron escalofríos: Carmen Aguirre de López, Isabel Martínez de Herrera, Dolores Ramírez de Castillo y Ana Sofía Torres de Mendoza. 5 mujeres jóvenes, 5 muertes misteriosas, 5 tumbas en el mismo cementerio. Cuando amaneció y llegó mi reemplazo del turno diurno, no le mencioné nada de lo ocurrido. ¿Cómo podía explicarle que había visto a un fantasma y que estaba investigando muertes de hace más de 100 años? Me fui a casa con más preguntas que respuestas, pero sabía que esa noche había sido solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Durante todo el día no pude quitarme de la cabeza la imagen de Esperanza y su súplica desesperada. Había señalado hacia esa sección apartada del cementerio antes de desvanecerse, como si ahí estuviera la respuesta a su tormento. Esa noche regresé al trabajo con una mezcla de miedo y determinación. Llevé una lámpara extra y una cámara vieja que tenía en casa, pensando que tal vez podría capturar alguna evidencia de lo que estaba experimentando. Durante las primeras horas de mi turno, todo permaneció en calma. Hice mis rondas habituales. Revisé las puertas del osario principal y me aseguré de que los portones estuvieran bien cerrados. Pero alrededor de la medianoche,
Las cosas comenzaron a cambiar nuevamente. Primero fueron los susurros, más intensos que la noche anterior. Esta vez pude distinguir algunas palabras sueltas. Búscalo, está escondido, no nos deja ir. Las voces ya no venían solo de la tumba de Esperanza, sino de varias direcciones diferentes. Era como si todas las mujeres enterradas en esas tumbas antiguas estuvieran tratando de comunicarse conmigo al mismo tiempo. Armándome de valor, me dirigí hacia la sección del cementerio que Esperanza había señalado la noche anterior. Era un área que durante el día parecía normal, pero en la oscuridad tenía algo perturbador. Los árboles formaban un círculo casi perfecto alrededor de varias tumbas muy viejas, y sus ramas se entrelazaban de tal manera que creaban una especie de techo natural que bloqueaba la luz de la luna. Al entrar en ese círculo de árboles, inmediatamente sentí que algo estaba mal. El aire era más pesado, como si tuviera una consistencia diferente. Mis pasos sonaban amortiguados, como si caminara sobre una alfombra gruesa en lugar de tierra. En el centro del círculo había una tumba que no tenía lápida, ni ningún tipo de identificación. Era solo un montículo de tierra cubierto por piedras dispuestas de manera irregular. Parecía mucho más antigua que las demás, como si hubiera estado ahí desde antes de que se estableciera oficialmente el cementerio. Mientras examinaba esa extraña sepultura, comencé a escuchar algo que me hizo temblar. Eran golpes sordos que venían de abajo, como si alguien estuviera golpeando la tapa de un ataúd desde adentro. Los golpes eran rítmicos: 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Me alejé instintivamente de la tumba, pero los golpes se intensificaron. De repente, las 5 apariciones se manifestaron simultáneamente alrededor del círculo de árboles. Esperanza, Carmen, Isabel, Dolores y Ana Sofía estaban ahí, todas vestidas con los trajes de época en los que habían sido enterradas. Sus rostros mostraban una angustia terrible, y todas señalaban hacia la tumba sin identificar en el centro. «Él está ahí», dijeron al unísono, sus voces creando un eco fantasmal que parecía multiplicarse entre los árboles. «Él nos quitó la vida y ahora nos mantiene atadas a este lugar. No podemos partir mientras él permanezca aquí». Entonces comprendí la horrible verdad. Esas 5 mujeres no habían fallecido por causas naturales o misteriosas. Habían sido víctimas de alguien, y ese alguien estaba enterrado en esa tumba sin nombre en el centro del círculo. «¿Quién es él?», pregunté en voz alta, sorprendiéndome de mi propia valentía. «Don Edmundo Vázquez», respondió Esperanza con una voz que parecía venir del más allá. «Él era médico, tenía acceso a nuestras casas, nos envenenaba lentamente, tan despacio que nadie sospechaba. Disfrutaba viendo cómo nos debilitábamos, cómo suplicábamos por nuestra salud». «Las autoridades comenzaron a sospechar», continuó Carmen, «pero él tenía contactos poderosos, dinero para comprar silencios. Cuando la investigación se acercaba demasiado a él, fingió su propia muerte y se hizo enterrar aquí, en una tumba sin marcas». «Pero no estaba muerto», agregó Isabel con voz llena de dolor. «Se enterró vivo, con provisiones suficientes para varios días. Había cavado túneles secretos que conectaban con el osario principal. Planeaba escapar después de que la investigación se enfriara». «¿Qué pasó entonces?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. «Los túneles se colapsaron», respondió Dolores. «Quedó atrapado en su propio plan, pero su espíritu maligno permanece ahí abajo, y su presencia nos impide encontrar la paz. Estamos condenadas a vagar por este cementerio hasta que alguien lo libere a él o nos libere a nosotras». Los golpes desde abajo se intensificaron, como si la entidad enterrada hubiera escuchado la conversación. De repente, la tierra sobre la tumba sin nombre comenzó a moverse, como si algo estuviera tratando de salir desde adentro. Las apariciones comenzaron a desvanecer lentamente. «No dejes que escape», me suplicó Esperanza antes de desaparecer. «Si sale de ahí, volverá a hacerle daño a otras mujeres. Pero si te quedas aquí, él tratará de poseerte para usar tu cuerpo y escapar». «¿Qué debo hacer?», grité desesperado, pero ya era demasiado tarde. Las 5 mujeres habían desaparecido, dejándome solo con esa cosa que se agitaba bajo la tierra. La superficie de la tumba se agrietó, y pude ver una mano esquelética asomándose entre la tierra. No era una mano normal. Los huesos tenían un color amarillento enfermizo y parecían brillar con una luz siniestra,
Corrí hacia la salida del círculo de árboles, pero me di cuenta de que algo había cambiado. Los árboles parecían haberse movido, cerrando el paso que había usado para entrar. Estaba atrapado en ese círculo con lo que fuera que estaba emergiendo de esa tumba maldita. Detrás de mí escuché un sonido horrible. Era como si alguien estuviera respirando con los pulmones llenos de tierra húmeda. Me di la vuelta y vi la figura más aterradora que jamás había imaginado. Era un hombre alto y delgado, vestido con los restos de un traje elegante del siglo XIX. Su rostro estaba parcialmente descompuesto, pero sus ojos brillaban con una inteligencia malévola que me hizo comprender que esta criatura conservaba toda su conciencia y maldad. «Gracias por liberarme», dijo con una voz que sonaba como el roce de huesos secos. «He esperado tanto tiempo para salir de esa prisión de tierra y piedra». Se acercó a mí lentamente y pude oler el horrible aroma a muerte y putrefacción que emanaba de él. «Ahora necesito un cuerpo nuevo, uno joven y fuerte. El tuyo servirá perfectamente». Traté de correr nuevamente, pero mis piernas no me respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera inmóvil mientras esa abominación se acercaba cada vez más. Extendió sus manos huesudas hacia mí y pude sentir un frío terrible comenzando a invadir mi cuerpo. Era el mismo frío sobrenatural que había experimentado antes, pero 1000 veces más intenso. «No te resistas», se murmuró mientras sus dedos descarnados tocaban mi frente. «Será más fácil si no luchas». En ese momento de desesperación total, cerré los ojos y pensé en las 5 mujeres que habían sufrido por culpa de este monstruo. Pensé en todas las mujeres que podrían sufrir si él lograba escapar usando mi cuerpo. De alguna manera, eso me dio la fuerza para moverme. Logré apartarme de él y correr hacia uno de los árboles. Tomé una rama gruesa que había caído al suelo y la usé para golpear a la criatura, pero mi ataque no le hizo daño. Simplemente se rió con una risa que sonaba como el eco en una tumba vacía. «No puedes lastimarme con medios físicos», dijo con burla. «Soy mucho más que carne y hueso ahora. Soy odio puro, maldad concentrada». Fue entonces cuando recordé algo que había leído en los documentos del cementerio. Una nota que mencionaba que don Edmundo había sido enterrado con ciertos objetos personales, incluyendo un medallón de plata que había pertenecido a su madre. Si podía encontrar ese medallón y destruirlo, tal vez podría romper el vínculo que lo mantenía atado a este mundo. Miré hacia la tumba abierta y vi que efectivamente había algunos objetos dispersos entre la tierra removida. Corrí hacia allá mientras la criatura me seguía, riendo de manera siniestra. Entre los restos encontré lo que buscaba: un medallón de plata ennegrecida con la imagen de una virgen. La criatura se dio cuenta de lo que había encontrado y su expresión cambió a una de pánico absoluto. «No te atrevas», gritó con una voz que ahora sonaba desesperada. «Ese medallón es mío. Me mantiene en este mundo». Sin pensarlo 2 veces tomé el medallón y lo golpeé contra una piedra grande que estaba junto a la tumba. El medallón se partió por la mitad con un sonido metálico que resonó por todo el cementerio. Inmediatamente un grito ensordecedor salió de la garganta de la criatura. Era un sonido que no parecía de este mundo, lleno de dolor, rabia y desesperación. Su figura comenzó a desintegrarse como si fuera humo siendo dispersado por el viento. «Esto no ha terminado», gritó mientras se desvanecía. «Encontraré la manera de regresar. Siempre encuentro la manera». Cuando la criatura desapareció completamente, sentí que el aire del lugar se purificaba. Los árboles parecieron separarse nuevamente, abriendo el camino hacia el resto del cementerio. Las 5 apariciones se manifestaron una última vez, pero ahora sus rostros mostraban paz en lugar de angustia. «Gracias», dijeron todas al mismo tiempo. «Finalmente podemos descansar». Una por una, comenzaron a disolverse en pequeñas partículas de luz dorada que se elevaron hacia el cielo nocturno. Esperanza fue la última en partir. Antes de desaparecer me miró directamente y dijo: «Pero ten cuidado, Roberto. Lo que acabas de hacer ha alterado el equilibrio de este lugar. Hay otras cosas en este cementerio, cosas más antiguas y poderosas que don Edmundo, y ahora están despiertas». Con esas palabras, ella también se desvaneció, dejándome completamente solo en la oscuridad. Regresé a la caseta con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Escribí un reporte detallado de todo lo que había experimentado, aunque sabía que nadie me creería. Al amanecer renuncié a mi trabajo. No podía seguir en ese lugar.
sabiendo lo que ahora sabía. Pero incluso después de dejar el cementerio San Miguel, las palabras finales de esperanza siguieron atormentándome. Hay otras cosas más antiguas y poderosas y ahora están despiertas. Durante las siguientes semanas, comencé a experimentar cosas extrañas en mi propia casa, sombras que se movían en mi visión periférica, susurros que parecían venir de las paredes, y una sensación constante de ser observado. Era como si algo me hubiera seguido desde el cementerio. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché una voz familiar susurrando mi nombre. Era la voz de don Edmundo. «Creíste que me habías destruido», murmuró desde algún lugar en la oscuridad de mi habitación. Pero la muerte no puede contener lo que nunca estuvo realmente vivo. He encontrado otra manera de regresar, Roberto, y esta vez no necesito tu cuerpo. Esta vez tomaré tu alma. Desde esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. La criatura no me deja en paz. Me sigue a donde quiera que vaya, susurrando amenazas en mi oído, prometiendo que pronto me llevará con él a ese lugar oscuro donde las almas torturadas pasan la eternidad. He tratado de mudarme a otras ciudades, pero él siempre me encuentra. He buscado ayuda de sacerdotes, de curanderos, de cualquiera que pueda saber cómo lidiar con este tipo de maldad. Pero nadie ha podido liberarme de esta maldición. Ahora entiendo que mi destino estaba sellado desde el momento en que pisé ese cementerio. Al liberar a las 5 mujeres sin saberlo, también liberé una maldad mucho más poderosa. Y esa maldad ha decidido que yo debo pagar el precio por mi interferencia. Cada día que pasa, siento como mi fuerza vital se desvanece. Cada noche, don Edmundo se acerca un poco más a reclamar lo que considera suyo. Sé que pronto no podré resistir más. Escribo esta historia como una advertencia para cualquiera que pueda leerla. Si algún día pasan cerca del cementerio San Miguel en Guadalajara, no entren ahí de noche. Y si alguna vez ven a un hombre ofertar trabajo como cuidador nocturno de ese lugar, aléjense, porque algunos secretos están enterrados por una razón, y algunas cosas es mejor dejarlas descansar en paz. Aunque esa paz sea solo una ilusión, el mal verdadero nunca muere, solo espera paciente en la oscuridad, esperando la oportunidad de regresar y reclamar lo que considera suyo. Y una vez que te marca, nunca te deja ir. Nunca.